Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge y me toca hacer el papel de director de este proyecto, eh, que está basado principalmente en una alternativa de formación de nuestros pequeños, eh, utilizando como herramienta fundamental una energía que posee todo ser humano, ¿no? Que es su fe. Este proyecto se basa en esta metodología de fe educación porque estamos convencidos de que cualquier persona deposita sus sueños, sus proyectos, su visión de vida en algo. Y ese depósito nosotros lo conocemos como la fe. Yo pongo mi fe en esto y eso me mueve a hacerlo, eso me mueve a intentarlo, me mueve a creer que lo puedo lograr. Eh, en, esta, en esta metodología eh, los niños eh, aprenden a descubrir en qué tienen depositada su fe y en base a esa mecánica eh, intentamos guiar su desarrollo, proponiendo espacios de aprendizaje interesantes, entretenidos, pero también necesarios. La fe educación es una educación que aborda los problemas que hoy día afectan a la madre tierra, por lo tanto afectan al ser humano como parte de este cosmos llamado planeta Tierra, pero también en Fe Educación se les enseña a los niños que ellos son almas espirituales, son seres espirituales y por lo tanto como tales su, su universo es mucho más allá de la Tierra, ¿no? Ellos aprenden a ser personas de paz, a ser personas que desean el bien de los demás, aprenden cómo se relacionan ellos con el entorno, con el todo, ¿no? Los antiguos esta relación la denominaban sambandha. Eh, si yo muevo una piedra en el planeta, eso afecta lo que yo haga, afecta no solamente lo que alcanza a ver en mis ojos o frente a la punta de mi nariz, todo el sistema está relacionado, está interrelacionado. Y de esa manera, cuando yo comprendo eso, me hago responsable de mis actos. Me convierto en una persona responsable, en una persona comprometida con el bien de todos. Y, y en eso basamos nuestra educación, ¿no? Eh, Acá los profesores que trabajan en este proyecto son guías de ese desarrollo, porque finalmente esto termina siendo un descubrimiento que tiene que ver más con un autodescubrimiento que con un descubrimiento impuesto, ¿no? Hoy día la educación tradicional está muy lejos de tener una estructura de este tipo, lo que en algún sentido, ¿cierto? Han algunos eh, educadores postmodernos como Morín, como Freire, han planteado que ya no resiste el modelo educativo estar fragmentado y disociado como todavía es hoy. El modelo educativo que hoy día existe responde a una estructura que se inició por allá por inicios del siglo XIX con la era de la ilustración, ¿cierto? Donde todo estaba basado en la lógica de una fábrica. Hoy día los colegios forman alumnos en línea, los agrupan eh, por elementos comunes entre ellos como la edad, que finalmente termina siendo el elemento más importante para poder clasificarlos. Y eso es un absurdo. Eh, los niños son todos diferentes, independientes de que tengan la misma edad. Incluso teniendo diferentes edades, hay niños más similares en edades diferentes. Eh, la estructura que hoy día utilizan los colegios no logra satisfacer las necesidades de curiosidad, de, de descubrir un proyecto de vida, de transformarse en seres eh,
que alivien el sufrimiento de otro. Eso en un proyecto de educación tradicional no lo logra. Quizá queda en las letras de un proyecto educativo declarado en un papel, en un archivo, pero finalmente en la práctica no termina siendo una realidad. El alumno simplemente es un depositario de información fragmentada que no sabe cómo relacionarla y no sabe cómo actuar éticamente con esa información. Y, y finalmente termina siendo una persona totalmente frustrada, ¿no? Si nosotros vamos y nos paramos a las afueras de un colegio hoy en día, vemos que el alumno común y corriente no quiere asistir, no quiere entrar a la sala, los profesores no quieren hacer clases. Es horrible, ¿no? Y por lo tanto esta propuesta plantea totalmente lo contrario. Nos tomamos principalmente de lo que el alumno quiere hacer. Intentamos motivarlo hacia el deseo de hacer las cosas, al deseo de indagar. Trabajamos con su curiosidad y le enseñamos a ser personas pacíficas, personas respetuosas, personas que logren valorar todo, ¿no? Que logren entender la importancia de todo lo que existe y lo importante que es no solo para él o para ella, sino que lo importante que es para todos. Formamos en ellos una idea de comunidad, de que todos somos una familia. De hecho, aquí coexisten los grupos como familias, ¿no? Tenemos 3 grupos. Los más chiquititos son grupos multigrados. Los más chiquititos son el nivel de madre tierra. Luego ellos pasan en una edad avanzada, cuando ya cumplen los 7 años, pasan al nivel salud integral. Y ya por ahí, por alrededor de los 11, 12 años, ya están listos para ir a su último nivel, que es vida espiritual. Y principalmente en el primer nivel de Madre Tierra ellos aprenden a trabajar con elementos concretos, pero también empiezan a entender y a descubrir quiénes son. Cuando hablamos de la educación tradicional, vemos que los niños están clasificados entre los que tienen habilidades académicas y las que no las tienen, ¿no? Pero en realidad eso es un engaño. En realidad todos los niños son brillantes y son maravillosos en sí mismos, ¿no? Hay algunos estudios que plantean que todos nacemos con pensamiento divergente y de un nivel de genialidad, pero la educación tradicional no nos permite desarrollar esa cualidad y por lo tanto no descubrimos quiénes somos. Y a veces incluso terminamos pensando que no somos muy inteligentes o que no servimos para algo, ¿no? Bueno, acá intentamos generar un espacio de autodescubrimiento muy potente y nosotros también intentamos en esta primera etapa descubrir quiénes son los niños que llegan a nuestra familia. Y en ese sentido sí nos damos cuenta que funciona, ¿no? Acá yo no podría decir hoy en día quiénes son nuestros alumnos más aventajados, ¿no? Porque al final son todos, ¿no? De acuerdo a los parámetros que nosotros manejamos acá, todos son aventajados, todos son muy inteligentes. Y ellos, con esa atmósfera de trabajo, finalmente logran tener mucha autoconfianza, mucha seguridad en sí mismos. Pero esa seguridad nunca transformada en agresividad ni en violencia, al contrario. Una seguridad que se transforma en una relación pacífica con los demás, en una tranquilidad por el avance propio, por una velocidad propia en cómo voy yo desarrollando mis habilidades. Y luego pasan al nivel de salud integral, donde ellos empiezan a trabajar los grandes temas que hoy día son contingentes en el planeta, ¿no? La importancia del agua, la importancia de las sabidurías ancestrales,
la familia, la alimentación en el mundo, temas tan coyunturales, tan importantísimos, que en un colegio tradicional se ven de manera a veces solo científica o a veces ni siquiera se ven. Eh, y que por lo tanto pierde la perspectiva de lo que está ocurriendo en el mundo que los rodea. Acá nosotros intentamos contactarnos directamente con lo que está sucediendo hoy, ¿no? El problema de la contaminación en el sur de este país es algo que está vivo acá en la escuela. El problema de la manipulación de los alimentos, el problema de la contaminación de la atmósfera terrestre. También de alguna manera logramos derribar ciertos mitos que existen y que sirven al propósito del modelo instalado, ¿no? Y eso lo hacemos gracias a que proponemos un sistema de investigación, de profundización de estas temáticas, con mucha experiencia práctica, salidas a terreno, conversamos con gente que está involucrada directamente con esas situaciones, pero también intentamos mostrarle cómo es su ciudad, cómo viven otras comunidades, cómo funciona el mundo del trabajo, cómo está sucediendo todo esto alrededor de nuestra escuela y qué significancia puede tener hoy día en sus vidas. Y ya cuando ellos logran todo conocer todo este escenario en el cual les toca vivir y por qué no pensar que les puede tocar vivir en el futuro, luego entran al último nivel de vida espiritual en donde ellos aprenden a ver la tierra como algo sagrado y todo lo que está en este planeta como algo sagrado, incluso conocer otras culturas en donde la espiritualidad era lo principal. Cuando una persona digamos, entiende que todo lo que está dado por naturaleza es sagrado, es una persona respetuosa, es una persona que no se apropia de las cosas, es una persona que en vez de apropiar, comparte, ¿no? En vez de explotar, ¿no? Utiliza solo lo necesario, lo mínimo que necesita para subsistir, porque sabe que de esa manera tiene que aportar a que la Tierra siga siendo este ser vivo tan maravilloso que es y que conocemos y que nos da todo lo que necesitamos y no necesitamos nada más que eso. Y entonces a través de esta mirada de agradecimiento, de veneración hacia lo que existe naturalmente, logramos que esta persona se cultive espiritualmente. Entonces es un proyecto que intenta abordar los temas más relevantes, creemos nosotros, en la formación de un niño, que van a hacer de él que se desarrolle como una persona consciente. Finalmente ese debiera ser el resultado de todo esto, ¿no? Que las personas fueran conscientes de todo. Aprovechamos sin duda cada experiencia familiar, que nuestras familias también están íntimamente ligadas a nuestro proyecto y nos nutrimos de todo ello. Así que muy, muy contentos de poder estar participando en esta etapa de la vida, en algo tan hermoso, que ojalá pudiera ser un aporte ¿cierto? A que el hombre pueda volver a mirar y mirarse para poder ¿cierto? Revertir todo el daño que se ha hecho, y por qué no pensar que esta pudiera ser la generación que lo haga. Así que muy contento, muchas gracias por escucharnos y invitarlos a que vengan a visitarnos cuando quieran, a conocer. Muy amables.